Bueno, mis amados hermanos, la bendición de Dios y su misericordia sea siempre sobre nuestras vidas. Hoy, con el privilegio de poder estar con ustedes y compartir este breve estudio, resulta ser que siempre a fin de año existe la condición en la vida de todos y cada uno de nosotros de buscar la estrategia para acercarnos a nuestra familia. Pero una de estas es la reunión de fin de año, donde muchos se reúnen con el fin de bendecir a todos y cada uno de los familiares, experimentar con ellos un tiempo de amor, chévere, todo muy bacano. Pero la condición como tal, ¿a qué nos puede llevar? ¿Nos hemos puesto a pensar qué significado tiene la palabra bendecir? ¿Nos hemos puesto a pensar qué podemos hacer nosotros frente a esa oportunidad que Dios nos da? En la Biblia hay varias palabras que generalmente se traducen como bendición o bendecir. La palabra hebrea, que casi siempre se traduce como bendecir, es barak, que puede significar alabar, felicitar o saludar, e incluso se utiliza para referirse a una maldición. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 22, es la primera aparición cuando Dios bendijo a las criaturas del mar y a las aves, diciéndoles fructificad y multiplicaos en la tierra. Asimismo, en el versículo 28, Dios dio la misma bendición a Adán y a Eva, añadiendo que tenían que ejercer dominio sobre la creación. Cuando Dios llamó a Abraham para ir a la tierra prometida, en el libro de Génesis capítulo 12, Él prometió bendecirlo grandemente, su nombre, y a través de él bendecir a todas las familias de la tierra. Las bendiciones aquí están claramente asociadas con la felicidad y el bienestar, tanto para Abraham como para los otros. Como nos enseña Génesis capítulo 22. Dios nuevamente bendice a Abraham y agrega además la bendición, y eso es debido a su obediencia a los mandamientos de Dios. Hay acontecimientos puntuales que la Biblia también nos enseña, como la situación de Job. En este caso, la palabra hebrea para este término en bendición es esher, que también se traduce como felicidad. Job capítulo 5, versículo 17 dice y declara: bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Esta bendición está conectada con el conocimiento de Dios, cuando Dios está obrando para guiarnos en su camino correcto. El castigo o la corrección de Dios es en realidad una muestra de su amor para con nosotros, como un padre que disciplina a un niño que juega en medio de la calle. El Salmo 1, versículo del 1 al 3, nos lleva a este tema un poco más claro, cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Más claro aún, cuando dice que será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. El libro de los Salmos está lleno de referencias de esta clase, de alegres bendiciones para aquellos que aman al Señor y que temen al Señor. Todo esto depende de cada uno de nosotros. Así como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas esenciales que se traducen como bendición. Una es la palabra que dice Macarios y tiene el significado de felicidad que acabamos de ver anteriormente, y en las bienaventuranzas de Mateo 5 y Lucas 6. Describe el estado feliz de aquellos que se encuentran
en su propósito y realización en Dios, con aquellos que disfrutan de la gloria del Señor, así mismo como vimos en los Salmos. La mejor vida está disponible para aquellos que aman a Dios, le temen a Dios y ordenan sus vidas de acuerdo a su palabra. En el libro de Romanos, capítulo 4, versículo del 6 al 8, nos narra un poco más cuando vincula esta dicha bendición con aquellos a quienes se les ha perdonado sus pecados, porque saben que la relación con Dios ha sido restaurada. El eunuco buscaba la bendición de Dios a través de su palabra, y esto lo llevó a querer entender el mensaje que nos habla Hechos capítulo 9. Tanto es que la condición de la palabra griega Macarios, también hay otra palabra que se llama eulogio, que es alguien y también que describe la bendición que proclamamos en nuestros alimentos. Dios bendice todas y cada una de las cosas que hay sobre la tierra. Dice la palabra de Dios que el sol sale para buenos y malos. Dios nos enseña a nosotros a disfrutar de todas las condiciones. Todas las condiciones nos ayudan a bien cuando amamos al Señor. Independiente de las condiciones, en un momento determinado, todo esto se refleja en nuestra comunión con el Creador. Uniendo todos estos aspectos, vemos que una bendición es una declaración de buena voluntad y de felicidad que se dice acerca de otra persona, así como la condición para cumplir con esas buenas palabras. El diseño original de Dios y la creación fue para sus criaturas, incluyendo toda la humanidad, para experimentar la prosperidad, la paz, la satisfacción. Y aunque ese diseño se arruinó porque el hombre pecó, las declaraciones de bendición son un deseo para que Dios restaure su forma en cada uno de nosotros, o a una declaración de su propia bondad. La misma bendición que Dios nos ha dado es la nueva vida y el perdón que viene a través de su fe en su Hijo Jesucristo. Las bendiciones materiales que disfrutamos día a día son temporales, pero las bendiciones espirituales disponibles para nosotros en Cristo abarcan el tiempo y la eternidad, así como las cosas materiales e inmateriales. Como el salmista dijo, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Eso lo vemos en el Salmo 146, versículo 5. Todos queremos las bendiciones de Dios, pero no todos quieren sus enseñanzas. He aquí la condición que cada uno de nosotros está dispuesto a disfrutar de todo lo bueno, todo lo chévere, todo lo especial, todo lo monumental. Pero cuando nos hablan a nosotros que Dios está cerca, que Dios nos bendice, que Dios nos cuida, ¿qué hacemos? Lo primero que decimos es, ¿pero cómo? Resulta ser que sus bendiciones y sus enseñanzas están totalmente ligadas. Una no se puede separar de la otra. Hoy veía un mensaje donde decía, si Dios existiera, no habrían tantas guerras, no habría tanta violencia, no habrían tantos muertos. Pero la Biblia responde, si nosotros creyéramos en Dios, evitaríamos las guerras, la violencia y las muertes, porque sus bendiciones son grandes, sus bendiciones son eternas, sus bendiciones son para siempre.
Lamentablemente muchas personas hablan de las bendiciones de Dios y las quieren, pero no les interesan las enseñanzas de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, nos dice: todas las escrituras están inspiradas por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra de Dios es útil para redarguir, para forjar en nuestras vidas ese seguimiento al Creador y evitarnos un mal camino. Todo depende de cada uno de nosotros. Pero vamos un poco más allá, entendiendo que las bendiciones de Dios y las enseñanzas de Dios son inseparables. En el libro de Efesios capítulo 3, versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y ese poder es el Evangelio. Acordémonos de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Miren, nosotros estamos hablando de un fin de año, un tiempo donde nos reunimos para glorificar o para hablar o para bendecir entre nuestros familiares, nuestros seres amados. Pero ¿cuántas veces, o no sé si lo hayamos pensado, sea el momento propicio para poder hablarles a ellos del Evangelio? Cada uno de nosotros entiende y comprende cuál es el camino que quiere seguir. Las bendiciones de Dios y las enseñanzas son inseparables, pero también nos enseña que estas son incondicionales para toda la humanidad. Mateo capítulo 5, versículo 45, dice: vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En el libro de Lucas capítulo 6, versículo 35, dice que Él es benigno para con todos los ingratos y malos. Siempre la bendición está allí. Siempre el Señor nos muestra a nosotros su gloria para todos. El sol no sale para unos y se oculta para otros. El sol sale para todos, para los buenos y para los malos. En el libro de Hechos 14, versículo 17, dice: si bien nos se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Esto no sale solamente para los cristianos, esto sale para todos. Todos disfrutamos de la playa, del sol, de la lluvia, de los alimentos. Para todos está. En el libro de Hechos capítulo 17 nos dice que Él es quien da toda vida y alimento a todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En resumen, Santiago capítulo 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí vemos claramente la providencia de Dios. Todas las cosas son buenas y son de Él. Por eso no habla de buena suerte, ni muy afortunado, sino sencillamente que Dios hace resplandecer y mostrar su gloria para todos aquellos. Pero hay algo que más adelante nos debe llevar a entender el por qué debemos glorificar y bendecir su nombre. Resulta ser que su condición, su gloria, sus bendiciones son para que todos busquen a Dios.
Siempre ha sido la voluntad de Dios que los hombres le busquen. Siempre ha sido así. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 27, Dios nos lo enseña. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Y aunque sean tinieblas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Esto lo estamos viendo en la versión internacional. Hechos 17, 27 dice, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Isaías nos da un poco más de fortaleza cuando entendemos que su gran bendición y su misericordia está allí. En el libro de Isaías, capítulo 55, del versículo 6 al 7, nos dice la palabra de Dios, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué? Ahí es donde está, en el versículo 8 y 9, que Él da las razones por las cuales deberíamos de buscar a Jehová. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Acordémonos que Dios nos creó a nosotros limpios y sanos, pero el intelecto del corazón cambió nuestras acciones, porque empezamos a destruir esa gran misericordia de Dios. En el libro de Génesis capítulo 8, versículo 21, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 nos enseña que el hombre es malo desde su juventud, porque nos dejamos pervertir los pensamientos y destruimos nuestra comunión con Dios. Por eso los pensamientos y caminos del hombre no coinciden con los de Dios, porque dejamos su gloria, porque dejamos su poder, porque dejamos de experimentar su grandeza, nos alejamos de su trono de gracia. He aquí que los pensamientos y caminos de Dios son muy superiores a los pensamientos y caminos nuestros. Pero aquí empezamos a titubear en nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, nos dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Versículo 11, y apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Más claro que esto no canta el agua. He aquí que primera de Timoteo capítulo 4, versículo 8 dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Afianzando un poco este término, nos encontramos con el libro de Efesios capítulo 6, versículo 3, y dice la palabra de Dios, hijitos, obedeced a vuestros padres, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los pensamientos y caminos de Dios son muy superiores a los nuestros. Eso me hace recordar, en una ocasión escuchaba que los jóvenes quieren pedir que los padres no les disciplinen y que les enseñen, porque es que ellos ya están lo suficientemente grandes para tomar sus propias decisiones. Pero la vida nos ha enseñado que debemos de sentirnos agradecidos con nuestros familiares, con nuestros padres cuando nos disciplinan.
Dice en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo del 10 al 11, porque como descienden los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir la semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. ¿Por qué? Como la lluvia y la nieve suavizan la tierra, la refresca para que produzcan vegetación, así la palabra de Dios, sus pensamientos, sus caminos producen vida, gozo y toda clase de bendiciones para el hombre obediente. Como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. ¿Cuándo entendemos esto? ¿Por qué tenemos que ocultarnos en medio de nuestros pensamientos, olvidándonos que la gloria y el poder de Dios nos ayudan a salir adelante? He aquí que los caminos de Dios incluyen las instituciones de Dios. Vemos el caso del matrimonio, donde esta es una institución divina. El hogar, la familia, trae bendiciones incalculables al hombre. En tiempos modernos, muchas parejas viven fuera del matrimonio. Se oyen muchos de niños nacidos fuera del matrimonio, de padres solteros y aún parejas homosexuales. Esto ya es un común denominador. Pero, ¿qué tanta felicidad producen estos caminos torcidos de los hombres? Se oye también de pobreza, de niños traumatizados, de abusos, de pura miseria. Ojo, Dios está cerca. Él nos bendice, Él nos cuida, Él trae a través del matrimonio, a través de la familia, a través del hogar, toda su gloria. Y aquellos que pisotean este arreglo de Dios sufren las consecuencias. Ahora miremos el caso de la iglesia. Esta es otra institución divina. Muchos dicen que no es necesario ser miembro de la iglesia, pero los que hablan así rechazan otra bendición muy especial de Dios. En primer lugar, los salvos son añadidos a la iglesia, como nos lo dice Hechos capítulo 2, versículo 47. Por eso, los que rechazan la iglesia, rechazan también la salvación. Si podemos observar el proceso de salvación que está en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 36, 38 y 41, nos enseñan que estos hombres que estaban en ese lugar escucharon el evangelio y lo creyeron. Se arrepintieron de sus pecados, cesaron al Señor y se bautizaron para el perdón de pecados, para ser añadidos en la iglesia. El bautismo, que no es para perdón de pecados, para ser salvos, como dice Marcos 16, 16, no es el bautismo bíblico y no vale la pena. En el libro de Efesios capítulo 3, versículo 21, nos enseña: a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Es decir, la iglesia que Cristo estableció. No hay comparación alguna. Porque en la iglesia cantamos himnos, oramos, enseñamos y predicamos la palabra de nuestro Creador. Con Él participamos de la cena instituida por el Señor el primer día de la semana. Ofrendamos el primer día de la semana. Este culto en espíritu y en verdad, como lo dice el Señor en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24, es el que el Señor quiere. A través de la iglesia, Dios nos bendice ricamente. En la iglesia encontramos unidad, felicidad, amor fraternal, comunión. Encontramos compañerismo los unos con los otros. Encontramos apoyo. Encontramos una familia donde hay ayuda de toda clase. Al rechazar a la iglesia, la gente rechaza todos estos beneficios y sus bendiciones.
También nos encontramos con otra institución divina, aunque muchos no lo querramos aceptar, el gobierno. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pablo no dice sométanse a las leyes que les gusten o que les sean convenientes. No dice sométanse a las leyes que la excepción de las leyes de tránsito o vamos a pasar por una calle y está un semáforo y pasémonos en rojo, porque sencillamente no me interesa parar. No, sométase a toda autoridad. Aunque uno no esté contento lo que hagan los gobernantes, recordémonos que este es un arreglo de Dios y es una bendición muy grande. Comparémonos esto con un país donde hay solamente anarquía y caos. ¿Cómo sufre la gente? Es importante observar que Pablo dice en el versículo 7, pagad a todos lo que debáis. Al tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Aunque cierto hombre, presidente o gobernador, no sea digno de respeto, es necesario respetar el oficio porque es ordenado nada más ni nada menos que por nuestro Creador. En la disciplina se muestran sus bendiciones como acto de amor. Allí empezamos a patinar. Allí empezamos a entender que la condición de Dios está para ayudarnos. El Señor nos enseña a nosotros que el que rehúse corregir al hijo no lo ama, sino que lo obedece. Proverbios capítulo 13, versículo 24 nos enseña que debemos de obedecer a Dios y corregir a nuestros hijos cuando ellos cometen algún tipo de acto. Los proverbios son verdades generales y no pretenden solamente a la ley de Moisés. No hay diferencia básica entre Hebreos 12:7 y Proverbios 13:24. Igualmente, la disciplina congregacional es un acto de amor porque es para salvar el alma. He aquí que muchos, así como sucede con nuestros hijos, cuando evitamos la corrección para nuestros hijos, les estamos haciendo daño. También estamos haciendo un daño muy grande cuando evitamos la corrección en la iglesia. En este caso, no queremos bendecir a los hermanos. Parece que en nuestra condición, apartarnos del miembro que rehúse arrepentirse demuestra falta de amor o compasión o misericordia. Pero segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14 dice, no os juntéis con él para que se avergüence. Para muchos hermanos este acto es desagradable, pero es un acto de bendición para salvar su alma. Parece que algunos piensan que ellos saben mejor que Dios cómo rescatar al hermano. Creen que es mejor mostrarle cariño, pero Dios dice avergonzarle. ¿Cuál es mejor, la sabiduría humana o la sabiduría de Dios? ¿Somos gobernadores de la autoridad escrita o por los sentimientos? Obviamente, muchos son gobernados por los sentimientos. No quieren lastimar los sentimientos y por eso desobedecen el mandamiento. En realidad, los que descuidan la disciplina que Dios enseña son los que no tienen amor por los perdidos, porque rehúsan obedecer el plan de salvación con respecto a los tales miembros. Esto me quedó muy claro en estos días que estuve en la iglesia en Cali, donde vi
un acto de corrección y vi un acto de arrepentimiento de parte del miembro. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Dios nos enseña a nosotros a vivir de gloria en gloria, pero cuando entendemos que Él, por Él y para Él son todas las cosas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Siempre Él, con toda su bondad, nos ha ayudado, pero Él nos enseña a nosotros a llevar bendición donde quiera que estemos. Él nos enseña a mostrar la gloria de su nombre en todo lo que hacemos. ¿Cuándo? Cuando obedecemos disciplinadamente a su nombre. Por eso, sobre toda la salvación, la rendición, el perdón de los pecados. Marcos 16:16 nos lo dice: el que crea y sea salvo, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38 dice: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hoy nos encontramos con una oportunidad inmensamente grande, y es de bendecir a nuestros seres amados. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestra posición frente a la gloria de Dios? Cada uno de nosotros determina cuál es el camino que quiere seguir. Él nos enseña a nosotros a ser claros frente a su bondad. Para Él, el perdón de los pecados, como lo dice Hechos 2:38, nos manifiesta que esta es la gran bendición que puede existir en nuestras vidas para aquellos que nos rodean. Esos textos son muy sencillos y explícitos. El mundo evangélico dice que el bautismo no es esencial para ser salvos de los pecados, pero al enseñar así, contradicen a Cristo y al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? He aquí que surge que nosotros reconciliamos y recibimos la bendición de Dios cuando nos reconciliamos con Él. No hay nada que hacer. Para poder tener comunión con Dios, para poder tener el privilegio de orar a Dios, hay que tener en cuenta cómo sería su vida si no hubiera sido recibido el perdón de Dios, si todavía fuéramos enemigos de Dios, si no pudiéramos orar a Dios llamándole Padre. Cada uno de nosotros entiende, cada uno de nosotros comprende que debemos de glorificar a Dios en todo. Dios nos enseña a nosotros a tener paz con Él. Dios os guarde en su santo amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa. Os conserve en paz y sin temor. Pero ¿cómo lo hacemos? Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, que es el Evangelio, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. ¿Qué tanta felicidad habría en nuestras vidas si no tuviéramos la paz con Dios? Si todavía fuéramos enemigos de Dios. Este es un llamado especial, donde cada uno de nosotros debe comprender que así como nosotros disfrutamos de la paz y de la tranquilidad, porque tenemos a nuestra comunión con el Padre, debemos entender y comprender que nuestra comunión debe estar en contacto con la comunión de nuestros seres amados con el Creador.
He aquí que el mismo Pablo decía que la bendición y la muerte nos enseña algo bien interesante. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero los que vivan sin Cristo no están nada preparados para morir, solo oirán palabras de condenación. Apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. La pregunta es, ¿nuestros seres amados están preparados para morir? Nosotros hemos sido ejemplo para ellos, para que ellos entiendan que si llega a pasar algo con ellos, van a tener un lugar especial, el lugar que el Señor prometió. Todos y cada uno de nosotros decidimos, pero cuando ya están muertos, ¿para qué llorar? ¿Para qué lamentarnos? Si nosotros mismos fuimos partícipes de una falta de comunión con el Creador. En realidad, como Pablo dice, todas las cosas. ¿De qué cosas estamos hablando? Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. ¿Nosotros estamos preparados para bendecir? ¿Nosotros estamos preparados para mostrar la gloria de Dios? He aquí que cada uno de nosotros debe entenderlo. Fin de año. Hay un texto muy bonito que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Levítico 26 y en Deuteronomio 28. La bendición no es simplemente un deseo piadoso, sino una bendición activa, la bondad de Dios en acción, como se describe en Levíticos 26 y Deuteronomio 28. Significaba para Israel prosperidad literal y abundante, siendo fieles a Dios. Ningún enemigo podía conquistarlos. Su defensa no era su ejército, sino Dios mismo. ¿Será que nosotros estamos preparados para esto? En el libro de Levíticos capítulo 9, versículo 22, nos enseña que Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. En Números capítulo 6, versículo del 22 al 27, nos muestra la fórmula usada por el sacerdote para bendecir al pueblo. En el Salmo 67, versículo 1 dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Será que estamos dispuestos a mostrar la gloria de Dios? ¿Será que estamos dispuestos a bendecir como Dios nos enseña? ¿Será que estamos preparados para invocar el nombre de Dios en nuestras reuniones de fin de año? Cada uno de nosotros lo sabe. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 28 dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os maltratan. No son solamente aquellos que están alrededor nuestro, sino también aquellos que necesitan, que aún nos hicieron daño. En el versículo 22 del mismo capítulo de Lucas, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. En el libro de Números, perdón. En el versículo 24 dice, Jehová te bendiga. Esa bendición está conectada con las promesas de Deuteronomio 28, versículo del 2 al 14. Y este es el éxito de todo. Que Dios te guarde y te proteja. ¿De quiénes? De los enemigos, de los conflictos, de las situaciones que no son agradables. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Indica disposición favorable hacia su pueblo. La manifestación del favor y la gracia de Dios es como el brillo del sol alumbrando sobre la tierra. He aquí que cada uno de nosotros debe entenderlo. Cada uno de nosotros debemos comprender cuál es nuestra condición para bendecir.
¿Qué queremos nosotros para ese fin de año? ¿Las bienaventuranzas? Nosotros somos bienaventurados porque lo recibimos, porque nos bautizamos para el perdón de pecados, pero cada uno de nosotros también debe entender: cerca de ti, Señor, quiero morar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón. Siempre que hablemos de las bendiciones de Dios, pensemos al mismo tiempo en sus enseñanzas, porque la gente que habla mucho de Dios, cómo ama a Dios y cómo tiene a Cristo en su corazón, entre otras cosas, y no hace caso de sus enseñanzas, se está engañando solo y en aquel día serán decepcionados. El Señor Jesús dice en el libro de Juan capítulo 6, versículo 63, las parábolas que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este fin de año, ¿qué queremos nosotros hacer con nuestros seres amados? ¿Queremos honrar el nombre de Dios? ¿Queremos bendecirlos? Cada uno de nosotros decide cuál es nuestro camino. Que nuestra oración de fin de año esté cargada del poder, de la bendición, de que todos nuestros seres amados escucharon el Evangelio y hoy tienen la infinita misericordia en sus vidas, de que van a ser inscritos en el libro de la vida. Hermanos, Dios me los bendiga y gracias por este momento.